Ok, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio que es tomado del texto James Stewart, séptima edición del taller 5.3, el cual es un ejercicio que suele ponerse en quizzes y parciales en las universidades. Es muy común este tipo de ejercicios puesto que evalúa muchos conceptos y temas que son estudiados en el cálculo integral y que también son estudiados en el cálculo diferencial. Y ya sabemos pues la relación que existe entre el cálculo integral y el cálculo diferencial, es decir, entre las integrales y la derivada, a través del teorema fundamental del cálculo. Entonces, en realidad este es un ejercicio que evalúa las competencias de cálculo integral y de cálculo diferencial a través de la relación del teorema fundamental del cálculo. Entonces el ejercicio nos pide primero eh, hallar los valores de una función que está definida como la integral de 0 a x de una función f de t de t, donde la función f es desconocida, pero conocemos su gráfica, que es la gráfica que nos dan allí. Entonces esa gráfica tiene ciertas condiciones las cuales nosotros debemos ir analizando a través de lo que nos vaya pidiendo el problema. Entonces, la primera parte es evaluar o encontrar los valores de la función g definida como la integral de arriba, encontrar los valores de g igual 0, g evaluado en 0, g evaluado en 2, g evaluado en 3 y g evaluado en 6. Posteriormente nos toca averiguar en qué intervalo es creciente la función g y también averiguar si la función g tiene un máximo. Y por último, intentar hacer una gráfica aproximada de esa función g. Pero siempre debemos tener en cuenta que la función g es la función definida arriba como la integral de 0 a x de f de t de t. Entonces vamos a proceder con nuestra solución. Ya a tomar aquí, vamos a partir de aquí para tener espacio, vamos a dividir bien nuestra área de trabajo. Entonces vamos a empezar desde aquí, pero vamos a hacer una pequeña división aquí para no eh, estorbar la otra parte. Entonces solución. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resolvemos la parte A. Primero, recordemos que, bueno, g de x está definida entonces como la integral de 0 a x de f de t dt. Entonces, A. Recuerden que g de 0 será la integral de 0. Aquí miren que la variable x va cambiando. Entonces sería la integral de 0 a 0 de f de t dt. Este primer cálculo es muy fácil porque por las propiedades de la integral definida sabemos que la integral desde a hasta a de cualquier función va a ser 0. Entonces la integral de 0 a 0, como tenemos el mismo límite de integración inferior y superior, entonces nos va a dar 0. Ya ese está muy fácil. La parte, vamos a ver cómo sería g evaluado en 2. G evaluado en 2 es igual a la integral de 0 a 2 de f de t de t. Pero aquí tenemos un detalle. La integral de 0 a 2 de f de t de t es, vamos a recurrir a la gráfica, es toda el área, toda esta área que está debajo de la curva, ¿cierto? Toda esta hasta aquí, hasta llegar a 2. Toda esta área que estoy pintando aquí en verde sería la integral, ¿cierto? Haciendo la interpretación geométrica de la integral como un área. Entonces, toda esta área corresponde a la integral de 0 a 2. La área que está ahí en verde es esto. Ahora, nosotros podemos calcular esa área notando lo siguiente, que tenemos de 0 a 1 hasta aquí, hasta el 1, tenemos un
rectángulo. Y de 1 a 2, que aquí estaría el 2, entonces podríamos dividir primero y obtener un triángulo arriba y otro rectángulo abajo. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces observe que vamos a ver así. Esta integral la podemos ver por propiedades de la integral como la integral de 0 a 1 de f de t dt más la integral de 0 a 2 de f de t dt. ¿Sí? Sin ningún problema. Entonces, ahora, la integral de 0 a 1 es el área del rectángulo, de 0 a 1, que tiene altura 2, aquí podemos verlo, se puede ver, ¿cierto? Que tiene altura 2, aquí 2, y tiene base 1, esta distancia que está aquí, es de base 1. Entonces, ese rectángulo sabemos que su área es base por altura, entonces va a ser 2 por 1, más. Entonces aquí tenemos ahora el detalle de que la integral de 1 a 2 involucra toda la región que está aquí, la que la podemos dividir entre el rectángulo y un triángulo. Entonces va a ser el área del triángulo, el triángulo que debemos ver. Observe que este triángulo tiene base 1 porque la distancia entre 1 y 2 es 1 y tiene altura, entonces tenemos altura desde, sería 1, 2, tiene altura 2. Este triángulo tiene una altura aquí de 2. Entonces el área de ese triángulo es base por altura entre 2. Entonces sería la base que es 1 por la altura que es 2 dividido entre 2. Más el rectángulo que está por debajo del triángulo que tiene base 1 y altura 2. Es exactamente igual al primer rectángulo. Entonces sería 2 por 1, así. Y ahora simplemente es hacer los cálculos. Aquí obtenemos 2 por 1, 2, más, bueno, aquí esto es fácil, es simplemente simplificar. Nos queda 1, tenemos el 1, más 2, que sería el 2 por 1. Y esto nos da 5. Entonces, el área de toda la región es de 5 unidades cuadradas, pero también representa el valor de la función g evaluada en 2, 5 unidades. Vamos a seguir ahora con el siguiente valor que es, bueno, voy a seguir dividiendo mi región de trabajo aquí. Vamos a continuar con, bueno, ya llevamos g de 0, ya llevamos g de 2, vamos a calcular g de 3, que será la integral de 0 a 3 de f de t de t. Pero observen lo siguiente, la integral de 0 a 3 ya nosotros la hemos calculado una parte. ¿Por qué? Porque podemos hacer la integral de 0 a 2, que ya la acabamos de calcular, ya la conocemos. Nuevamente usamos las propiedades de la integral. Entonces, de 0 a 2 más la integral de 2 a 3 de f de t de t. Y observe que ya solamente nos queda calcular esta, porque es que ya esta ya la conocemos, ya sabemos que da 5. Entonces, esta ya no la ganamos. Ahora vamos a ver, vamos a calcular la parte que nos falta, que es de 2 hasta 3. Miren que aquí tenemos 1, 2, este punto aquí es 3, aquí. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta calcular esta área, este pedazo de aquí. Pero observe que eso es también un triángulo, ¿sí? Es un triángulo de base 1, se puede observar fácilmente. La base de este triángulo es 1 y tiene altura 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces, bueno, ya sabemos que la primera integral nos va a dar 5 más 5 porque ya la calculamos, más la integral de 2 a 3. Pero la integral de 2 a 3 es base por el área del triángulo que es base
1 por altura 4 entre 2. Es la fórmula de área de un triángulo. Base por altura entre 2. Entonces, bueno, esto simplemente nos va a dar 5 más. Entonces tendríamos 4 por 1, 4 entre 2, 2. Y en total esto da 7. Entonces toda el área que está en verde vale 7 unidades cuadradas. O lo que es lo mismo decir que la función g evaluado en 3 vale 7. Ahora, finalmente nos piden calcular g de 6. Pero observe que g de 6 es la integral de 0 a 6 de f de t, que será lo mismo que tener la integral de 0 a 3, la pongo de 0 a 3 porque de 0 a 3 ya lo conozco, de f de t dt, más la integral de 3 a 6 de f de t dt. Entonces, observen que ya nosotros conocemos una parte, que es de 0 a 3. Es decir, solamente nos falta calcular esta parte de aquí. Solamente nos falta calcular esa parte de ahí. Voy a pintar en otro color el área de 3 a 6, que sería esta desde 3, hasta aquí iríamos hasta 4, hasta 5 y hasta 6. Aquí está 6, ¿cierto? Este es 6. Sería esta área. Ahora hay que tener cuidado porque resulta que aquí el área está por debajo, ¿sí? La región acotada está por debajo del eje X. Por lo tanto, esta área va a tener valor negativo por estar debajo del eje X. ¿Listo? Por estar debajo del eje X. Y nuevamente, entonces, ya nosotros sabemos, de 0 a 3 sabemos que nos da 7. Más. Ahora nuestro asunto es calcular esta de aquí. Pero esta es fácil. ¿Por qué? Porque esto es un trapecio. Esto es un trapecio que tiene base mayor, podemos contar 1, 2 y 3. Tiene base mayor 3 y tiene base menor 1 y tiene altura 2. Entonces sabemos que el área de un trapecio es base mayor, que sería en este caso 3 más base menor 1 entre 2 por la altura que vale 2. Es sencillo. Entonces, aquí simplificamos 2 con el 2. Bueno, aquí tenemos que corregir, no. Ya lo habíamos dicho, esto no es más, sino menos, porque estamos con un área, una región que está por debajo del eje X. Entonces aquí debe ser menos, menos. ¿Listo? Menos. Sin ningún problema allí. Entonces miren que todo esto nos va a dar al final de cuentas 7 menos 4, que da 3. ¿Ok? Entonces, en realidad, allí ya hemos calculado el valor de f de 6, que f de 6, que es la integral de 0 a 6, pero la integral de 0 a 6 es el área que está por encima del eje menos el área que está por debajo del eje X. Entonces ya con eso hemos terminado la primera parte, que era encontrar los valores de la función. Eso no era nada difícil. Ahora resulta que, bueno, nos preguntan, ¿en qué intervalo es creciente la función g? Bueno, voy a poner aquí para ir señalando, que nos vaya quedando claro lo que hemos ido haciendo. Voy a borrar la parte A y la voy a poner en rojo para saber, bueno, que ya eso, para distinguir la parte A. Ahora vamos para la parte B. Nos dice, ¿en qué intervalo es creciente la función g? Pero bueno, aquí es donde entra en esencia, ¿cierto? La relación entre las derivadas y la integral. Porque nosotros sabemos que g es creciente, ¿cierto? G es creciente, donde la derivada de g sea mayor
que 0. ¿Ok? Donde la derivada de g sea mayor que 0. Es decir, debemos entonces encontrar la derivada de la función g y ver en qué intervalo esta función, la derivada, es mayor que 0. Es decir, donde la gráfica de la función va a estar por encima del eje x. Entonces, aquí encontrar la derivada de g va a ser calcular la derivada respecto a x de la función, pues de la forma en la que está definida, de 0 a x de f de t de t. Y esto es teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Que la función g, en este caso, ¿cierto? Sería más bien la función f sería una antiderivada de la función g. Por lo tanto, entonces, el teorema fundamental del cálculo nos establece de que aquí nos queda f evaluado en la variable x. Y entonces observe que la derivada de g es igual a la función f, pero evaluada en x. Y nosotros queremos ver dónde la función derivada g es mayor que 0. Entonces, eso va a ser equivalente a ver, es decir, g' de x es mayor que 0, es equivalente a ver dónde la función f evaluada en x es mayor que 0. Y observe que si nosotros vemos la gráfica, la función f es estrictamente mayor que 0 o es mayor que 0 en toda esa región que está pintada en verde. Es decir, la gráfica está por encima del eje x en el intervalo, si nos fijamos, desde 0 hasta 3. Entonces, así que g es creciente, es decir, su derivada es positiva en el intervalo de 0 a 3, que es donde la función f está por encima del eje, es decir, donde la función f es positiva. Entonces, de 0 a 3. Ok, ahora se nos acabó el espacio aquí, pero todavía nos falta la parte C y la parte D. Observe que nosotros queremos, voy a poner una nueva página para seguir trabajando. A ver, una nueva página. Ya la generé. Entonces, bueno, nosotros queremos ahora, nuestra parte C es averiguar dónde G tiene un máximo. ¿Ok? Donde G tiene un máximo. Pero, bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Observemos que para ver si una función tiene un máximo, una de las formas que nosotros podemos hacer eso es viendo dónde la función tiene un cambio, de signo, es decir, de ser creciente a ser decreciente. Y justamente si nos fijamos aquí en la gráfica que tengo aquí, la gráfica que nos dieron, la función, la derivada, que coincide con la misma f, aquí justo en el punto 3, ¿cierto? Ella pasa de positiva a negativa. En otras palabras, tenemos que la derivada pasa de ser creciente, es decir, de ser positiva, a ser negativa. Y nosotros sabemos que eso involucra un máximo. Entonces, justamente en ese punto 3, donde la función cambia de signo, ¿sí? La función derivada cambia de signo, entonces allí tenemos un máximo. Es el punto x igual 3. Entonces vamos a escribir eso. Entonces, observando de la gráfica, ¿sí? Observando la gráfica de f,
gráfica de f de x, que no es más que la misma derivada, ¿cierto? Vemos que hay un cambio de signo de positivo a negativo, ¿cierto? Es decir, la función pasa de ser creciente a ser decreciente. En otras palabras, ella es creciente en el intervalo 0,3 y decreciente. Entonces vamos a ponerlo. Crece de 0,3 y decrece bueno, sería de 3 hasta... nos interesa hasta 6, pero creo que está hasta 7. Hasta 7. Entonces, en el punto x igual 3 hay un valor máximo para g, ¿cierto? Entonces en x igual 3 hay un valor máximo. Y finalmente debemos hacer el bosquejo de la gráfica de la función. Pero recordemos que la función, la función tiene las siguientes características. La función tiene las siguientes características. Ella crece de 0 a 3, en 3 tiene un máximo y además de eso, miren que por eso les decía que hasta 7, porque llega hasta 7, ella sigue siendo negativa hasta 7, de ahí en adelante no sabemos qué pasa. Al menos hasta 7 sabemos que ella es decreciente. Entonces podemos hacer eso de 0 a 7 teniendo en cuenta estos valores, que que g en 0 vale 5 y a partir de ahí va creciendo, ella va creciendo, pero justo cuando llega a 3 también aquí podemos observar que a partir en 3 llega a 7, pero por ejemplo, ella allí empieza a bajar. Y también eso lo podemos observar si calculáramos g de 4 y g de 5. Podemos darnos cuenta que sus valores van a ser más pequeños que 7. Y entonces se ve claramente cómo la función va decreciendo a partir del 3. Entonces, bueno, vamos a hacer el bosquejo de la gráfica de la función g para finalizar el ejercicio. Entonces bueno, vamos a pintarlo aquí, y así, así. A ver, entonces sabemos que tenemos que ubicar los valores de x entre 0 y 7. 0, 0, vamos a tratar de ser equidistantes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sabemos que el máximo también lo alcanza en 7. Entonces sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y digamos aquí 7. Entonces, ¿qué hemos descubierto nosotros o qué valores nos dieron? Recuerden que f en 0 nos daba 0. ¿Sí? En 0 nos dio 0. En 2 nos dio 5. Entonces, en 2 nos dio 5. Podemos ubicar ese valorcito de 2, que en g en 2 nos dio 5. En 3 nos dio 7, que es el máximo, ahí donde se alcanza el máximo valor. 7, aquí. Y en 6 nos dio 3, que ya es donde observamos que ella empieza a decrecer. Nos daba 3. Y ella decrece hasta llegar a 7, que podemos verificar cuál es su valor. Entonces la gráfica va a ser la siguiente curva. Va a ir creciendo, creciendo, crece, 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 hasta que llega aquí y ya de aquí empieza a decrecer. Empieza a decrecer y ahí se hace
ahí se alcanza el máximo. ¿Sí? Ahí se alcanza el máximo. Observe que si nosotros trazáramos una recta horizontal para calcular la derivada, entonces allí alcanzamos el máximo. Entonces aquí está el máximo, como ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí está el máximo en x igual 3 o el punto si lo queremos ver como un punto, el punto 3,7. Entonces más o menos ese sería el bosquejo de la gráfica, una aproximación de la gráfica de la función g. Miren que es una curva, no es recto, sino es una curva, ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un ejercicio muy interesante, el cual nos evalúa muchos conceptos, tanto de cálculo integral como el cálculo diferencial. Y como lo dije al principio, es un ejercicio que suele preguntarse en quizzes y parciales.